Bueno, bienvenidos a este café con Red, que hace mucho tiempo que no hacemos uno, desde la Asociación Española. Ah, Esto se hizo mucho cuando estábamos en pandemia por razones lógicas. Ah, y creo que bueno, intentamos aprovechar ahora que con la vuelta de vacaciones y pensamos que sería una buena idea de hacer un nuevo café con Red y aprovechando que tenemos que contaros un poco más sobre el registro de pacientes de síndrome Rett, que como algunos sabéis, yo pertenezco también a la Asociación Europea de Síndrome Rett, soy miembro de la Junta y desde hace ya unos meses, pues camino de un año, empecé a trabajar a través de la Asociación Europea para desarrollar un registro de pacientes de síndrome Rett y aquí un poco la idea es contaros eh, el, por qué lo estamos haciendo, cuál es el objetivo, en que de alguna forma nos podéis ayudar bueno, y explicar también un poco el camino que hemos tenido para hacer este registro. Así que nada, empezamos. Por cualquier duda, cualquier pregunta, me podéis interrumpir, levantar la mano o no, interrumpirme directamente. Me es indiferente, pero cuanto más preguntas hagáis, mejor. Y así que nada, empezamos. Bueno, lo primero, yo soy Pedro Rocha, como he dicho antes, pertenezco a la Asociación Europea. Bueno, soy papá de dos niñas con síndrome de Rett, que las podéis ver ahí en una foto. Aparte de eso, tengo otras dos niñas, entonces esto es una foto en Lanzarote, porque además como tengo pocas niñas, llevo también el sobrino de viaje. Y nada, pero también me gusta mucho pues tener aquellos momentos en que no tengo síndrome Rett tan cerca y puedo aprovechar para ir a la montaña solo sin esa carga que todos sabemos que es complicada de gestionar. Y nada, y son un poco mis dos pasiones, viajar con familia o solo. Eh, y empezamos entonces. ¿Por qué realmente necesitamos un registro de pacientes? Pues aquella pregunta que a veces nos hacemos como parte de este camino. Y una de las razones por las que los registros realmente son importantes, especialmente en enfermedades raras como el síndrome Rett, es que no, bueno, los pacientes muchas veces se sienten invisibles, ¿no? En las estadísticas oficiales aparecemos poco, tenemos poca información sobre la prevalencia real de la enfermedad. Hay números que se conocen a través de, de datos puramente estadísticos, pero realmente no sabemos cuántas niñas hay en España, en Europa, en los países de toda Europa. Y nada, de alguna forma el hecho de que seamos un poco invisibles, pues retrasa bastante la investigación, el cuidado de la enfermedad y reduce bastante las posibilidades de inversión que tenemos eh, para, para que la industria se dedique a buscarnos un tratamiento, una cura y nada. Y sinceramente creo que el registro es una de las formas que tenemos más potentes de visibilizar la enfermedad y de alguna forma pues tiene el potencial de ser diferencial. Y un poco lo que yo siempre pienso en esto como un triángulo de colaboración. Por un lado, las familias que buscan dejar de ser invisibles, que buscan saber cuántos pacientes hay. Los clínicos desean tener datos, conjuntos de datos que
en que puedan confiar y que puedan, con datos longitudinales, es decir, que tengan lo que se llama una historia natural de los pacientes. Y la industria pues busca tener cifras en las que puedan confiar antes de poder comprometerse con ensayos clínicos que lógicamente para ellos también requieren una inversión importante. Entonces, de alguna forma, este es un triángulo que es importante que activemos porque, porque existe esa necesidad desde varios ángulos. Y un poco realmente acabo de darme cuenta que tenía una versión un poco mejor de este slide, de esta diapositiva, pero bueno, es un poco esta es la idea, que triángulo y que el registro viene a dar respuesta a conseguir unir esas tres grandes necesidades. Y un poco la pregunta del millón, ¿por qué es tan complicado hacer un registro de síndrome Rett o de una enfermedad rara? Pues la primera gran dificultad es que en Europa, aunque sea un poco em, irónico, tenemos una ley de protección general de protección de datos, que es una regulación muy estricta, una de las más estrictas del mundo, eh, para protegernos. Pero al mismo tiempo, pues en determinadas situaciones es, puede ser algo contraproducente, porque realmente pone tantas trabas y tantas exigencias a crear este tipo de registros que al final dificulta bastante creación de este tipo de registros. Y aparte de eso, cada país añade pues, sus propios procesos éticos y esto ralentiza todavía más el desarrollo de conseguir esta información y encima conseguir que la información sea confiable, que se haga de una forma, que se recoja de una forma ética, siempre con el consentimiento explícito del cuidador y que encima pueda ser auditado. Y que encima el dato que almacenemos sea siempre el mínimo posible. Es una de las exigencias de la ley de protección de datos. Por otro lado, hacer un registro en Europa es complicado por la propia diversidad que tenemos en Europa. Hay más de 27 idiomas y además hay determinados términos clínicos que no hay una traducción fácil, no funciona la traducción automática y necesitamos apoyo para que realmente esas traducciones se hagan de forma profesional. Eso es más trabajo, pero al mismo tiempo garantiza inclusividad porque cada cuidador en cada país puede entender exactamente a qué está dando su consentimiento, que además eso es una de las condiciones que te impone la ley de protección de datos, que no puedes simplemente poner los documentos de consentimiento en inglés si el registro lo estás haciendo en España, porque se entiende que las personas pueden, sin querer, sin haber entendido realmente lo que han aceptado, dar consentimiento de compartir datos que son muy críticos desde el punto de vista de privacidad, porque son datos clínicos, datos de menores, muchas veces datos de personas en una situación de dependencia. Entonces es un tema muy, muy complejo en ese sentido. Y después, otro de los desafíos de crear un registro como este es que es un registro dirigido por familias. Al final yo soy, y la Asociación Europea es una asociación de padres y madres. No somos profesionales de, en este tema, ¿no? Y de alguna forma, pues es un ecosistema fragmentado. Tenemos el problema de quién realmente es el dueño de los datos. Necesitamos trabajar muy cerca con los grupos de pacientes. eh, los hospitales tenemos que ser capaces de dar esa información.
Y además toda esta lucha al final ralentiza un montón la colaboración entre todas estas instituciones. Y hay el simple hecho de que el registro de paciente esté dirigido por padres también hace que aunque se dude a veces de la validez de los datos y que realmente se puedan ser utilizados para, bueno, para investigación, para promover que los clínicos lo utilicen. Y es bueno, una dificultad que añadida, si cabe, a la construcción de un registro. Y bueno, y teniendo esto en cuenta, hemos tenido en cuenta pues lo que llamamos los principios generales en la construcción de Red X. Ante todo, la privacidad, lo dicho, tenemos que cumplir con la ley de protección de datos en todo momento, entonces tiene que ser una solución que garantice la privacidad de los datos, que una persona no pueda acceder a los datos de otras sin su consentimiento y que además cuando compartamos datos no se comparta datos críticos como puede ser el nombre, el apellido y si se hacen, pues que compartir datos en datos agregados y no individualizados o nominales. La simplicidad, hemos optado por intentar arrancar poco a poco, lanzando primero un producto mínimo que nos permitía empezar ya a recoger información y demostrar que realmente somos capaces de hacer esto. Y bueno, y es un poco uno de los principios que hemos seguido. La interoperabilidad, el hecho de que lo hacemos con datos exportables, que no hay un bloqueo de por sí de poder compartir estos datos. Tenemos, en caso de que decidamos hacerlo, podemos compartir la información de forma muy abierta. El hecho de que sea sostenible es una solución con un coste bajísimo. Bueno, amigable, digamos, para organizaciones sin ánimo de lucro como como es la Asociación Europea de Síndrome de Rett. Y por último, que sea abierta. Es una solución en código abierto que es posible extender incluso a otras enfermedades raras y es algo que exploraremos en un futuro. O sea, todavía, lógicamente, ahora mismo el registro está diseñado para síndrome de Rett, pero ahí está la opción de que otras enfermedades raras utilicen el mismo código. ¿Hasta ahora bien? Sin dudas. ¿Todo bien? ¿Se oye bien? Bebo un poco de café. Se ve bien, todo bien. Sí, bien, todo bien, se escucha muy bien. Perfecto. Muy bien. Os comentaba ahora un poco cómo fue el viaje hasta ahora de Red X. Gracias, Teresa. Bueno, al final hubo un viaje tecnológico, porque esto realmente desde el punto de vista de solución tecnológica, es una solución compleja. Bueno, se hizo con muchos voluntarios y con amigos, todo a través de gente que yo conozco y con algunos que trabajo a diario y han permitido pues poco a poco ir creciendo la solución. Bueno, pongo aquí algunos datos muy técnicos, pero es simplemente que para dar a entender que todos estos palabras que pongo aquí es que realmente es una solución muy robusta del punto de vista de privacidad, de seguridad, de, de escalabilidad, de que podemos llegar a tener miles y miles de pacientes sin que la solución sufra cualquier tipo de problema. Eh, es una solución que puede ser auditada y al mismo tiempo está diseñada de una forma que, que aunque es bastante sofisticada, la hemos diseñado para que sea asequible para una ONG. Para que os hagáis una idea, esto creo que es
la última vez que hice los cálculos es una solución que nos cuesta como 300 euros al año. ¿Sabes? No tiene, y que encima la mayor parte del coste es subvencionado, o sea que nos ha salido bastante, es una solución que vamos a poder sostener sin ningún problema a futuro. Hicimos un piloto en España, pues hará ahora mismo un año, justo antes del Congreso Mundial de Australia, en que aprendimos mucho, aprendimos, bueno, bastante fue totalmente local, lo hicimos con las redes, digamos, redes sociales que tenemos dentro a nuestro alcance, los grupos de WhatsApp, lo promovimos de esa forma. Y bueno, empezamos a aprender las dificultades, lo dicho, de tener un registro que lo gestionan padres. Es un registro que te obliga de alguna forma a tener registrarte en un portal, pues surgen situaciones como gente creando dos pacientes y eso te obliga por detrás a ser capaz de identificar que es el mismo paciente, o sea que, o que bueno, que es una situación que ocurre a veces, ¿no? Que hay un padre y una madre, un padre y madre que están divorciados y ambos crean al final la misma niña dos veces o el mismo niño. Y eso por detrás tenemos que ser capaces de generar, de limitar ese tipo de que no se cuente dos veces el paciente. Pero bueno, a las familias les gustó mucho. Empezar a ver las diferentes gráficas que se podían generar ya y, y un poco la distribución de mutaciones y el sentimiento de intentar entender cuántos realmente comparten la misma mutación que yo, ¿no? Y esa sensación de que no estamos solos y que hay alguien más que tiene un poco la misma situación que yo. Y un poco la lección también que aprendimos fue que, ostras, esto es complejo eh, y, y nada, empezar pequeñito, empezar poco a poco y después ir creciendo. Es un poco lo que aprendimos de ese piloto que hicimos en España. Ahora mismo, a nivel europeo tenemos ya aproximadamente 400 pacientes ya inscritos. Y lo dicho, cada paso que da el cuidador tiene que aceptar una política de privacidad. La tenemos traducida a más de 15 idiomas. La aplicación en sí está también traducida y, la, mm, y tiene que aceptar un consentimiento para dar los datos del paciente. Y nada, pues es una solución que está ya totalmente productiva. Esto es un mapa de todos los países que ya tienen al menos un paciente registrado. Hay lógicamente una mayor prevalencia en España por el hecho de que hemos sido capaces de promoverlo más aquí en España. Eh, donde hubo también mucha promoción fue en Turquía, porque tenemos un miembro de la Junta Europea que es de Turquía, entonces conseguimos tener también mucha atracción allí, pero al final, bueno, es poco a poco estamos creciendo y, y- y teniendo cada vez más personas inscritas en el registro. Y bueno, y poco a poco somos capaces ya de empezar a tener, eh, bueno, un poco dentro de la información que estamos recogiendo, pues somos capaces de generar, lógicamente, datos con gráficas de típica distribución en franjas de edad, distribución por género o una típica gráfica donde puedes agrupar los pacientes dependiendo de la mutación genética que tengan para aquellos que tengan una mutación genética confirmada. Y esto al final es lo que nos permite empezar a tener información un poco más rica de cada paciente.
En términos de hoja de ruta para el registro, a corto plazo tenemos la idea de seguir ampliando a más idiomas. Hemos tenido ayuda, colaboración con expertos en genética para saber cómo almacenar toda la información. En los próximos meses, lo dicho, seguir ampliando a idiomas, intentar fortalecer todos los marcos legales que podamos. Estamos explorando la opción de tener la aprobación de un comité de ética a través de una universidad, de una institución aquí en España. Hay una investigadora con la que estamos colaborando bueno, que a través de su institución vamos a intentar conseguir ese amparo que es muy importante para dar una mayor robustez y validez a los datos que estamos recogiendo. Bueno, y estamos empezando a valorar también en establecer protocolos con clínicos, con equipos médicos, también geneticistas que nos ayuden a hacer toda la introducción inicial de datos, porque al final lo que suele pasar es que el paciente se crea y después es necesario que se crea un diagnóstico genético y bueno, hay que enviar la información y alguien tiene que analizar esa información. Entonces, estamos valorando la opción de ampliarlo y de establecer estos protocolos con instituciones. Y a más largo plazo, la idea es que las asociaciones locales de cada país nos ayuden a escalar, es decir, a tener más y más pacientes inscritos. Ahora aprovecharemos que en el 11 y 12 de octubre es el Congreso Europeo de Síndrome Rett en Turquía y yo justamente tengo una ponencia en ese congreso para hablar sobre el registro y tenemos también la Asamblea General de la Asociación Europea donde vamos a estar con todos los miembros de nuestras asociaciones miembros de Europa y justamente les vamos bueno, a un poco apretar para que entre todos colaboremos y empujemos para que haya más pacientes inscritos. Un aspecto muy importante también que vamos a empezar a trabajar es esto que pongo aquí del Rett Syndrome Behavior Questionnaire. Este cuestionario es un cuestionario que seguramente algunos de vosotros lo habéis rellenado alguna vez y es un cuestionario para valorar digamos, la situación de un paciente con síndrome de Rett en un determinado momento, ¿no? Y es muy habitual que se utilice como escala para valorar en qué situación se encuentra ese paciente. Entonces, si somos capaces de recoger esta información el día de hoy y de aquí a 6 meses, podemos establecer una evolución de cómo el paciente está avanzando dentro de su condición. Y esto es algo súper importante porque es lo que nos permitirá no solo para la industria, pero también para las instituciones públicas, incluso para la EMA, cuando se quiera aprobar una medicación, el que podamos demostrar cuál es la evolución natural del síndrome Rett. Y, y eso significa que de una forma sistemática pudiéramos tener cientos y cientos de pacientes en que ya vemos cuál es esa evolución natural. Y incluso si fuéramos capaces de disgregar pacientes que estén siendo tratados por un determinado fármaco, que pudiéramos identificar en qué situaciones esos fármacos pueden tener un impacto más o menos reconocido en esos pacientes. Pero al final es algo que es mucho más complejo porque requiere tener la encuesta traducida o el cuestionario, perdón, traducido a varios idiomas. Es algo en que estamos trabajando también con clínicos y con instituciones
para que nos ayuden porque no es solo una cuestión de traducir el cuestionario, sino él también que lo valore no solo un médico, un clínico, un investigador, pero también los propios padres y madres que son los que van a responder en ese idioma. Y vamos también a empezar a trabajar en definir un gobierno del dato para saber un poco cómo podemos a poder empezar a compartir determinados datos, porque al final es una de las razones de existir de este registro. Y de cara al apoyo, bueno, lo apoyo en el sentido de que en un poco qué ayuda necesitamos en general, y no lo digo solo para las asociaciones locales, pero también para los pacientes. El primer apoyo que podemos necesitar por parte de los pacientes es que se inscriban, que realmente hagan esa inscripción, que si conocen familias que no están todavía, pues que intenten ampliar la voz y expliquen las ventajas de realmente hacer este registro. Se hace en muy pocos minutos. Y nada, y en cuanto lancemos los primeros cuestionarios, pues que nos ayudéis a que realmente tengamos datos, porque es la forma de atraer a que, a que haya personas interesadas en ayudarnos. Yo os puedo decir que nunca he visto tanto interés por parte de la industria y por parte de las instituciones, diferentes hospitales que han contactado conmigo, porque ven que esto tiene mucho potencial y bueno, y bastantes empresas farmacéuticas que también están muy interesados en que nosotros seamos capaces de hacer todo esto. Y nada, pues lo he dicho, necesitamos apoyo por parte de los clínicos y vamos a trabajar en ese sentido. Necesitamos mucha ayuda por parte de las asociaciones locales. eh, y esto es bastante transversal, es decir, hoy le envío un mensaje a Paco de Mi Princesa Red, a Joan de la Catalana. Esto va mucho más allá de, de si estamos en una asociación o en otra. Esto va de que necesitamos que todos los padres y madres con pacientes con síndrome Red nos ayuden y que estemos todos empujando en la misma dirección. Entonces, eso también es algo que nada, que intentemos, entre comillas, viralizar el registro, que lo, que lo consigamos divulgar al máximo posible y cuantas más personas estén inscritas, mejor. Vamos a seguir colaborando mucho con la industria de investigadores para que se intente hacer publicaciones. Lo dicho, ya tenemos un trabajo, hay esta persona con quien yo estoy colaborando aquí en España publicó un trabajo final de carrera de su posgrado justamente sobre registros de pacientes, y nosotros estábamos, RedX fue mencionado dentro de ese trabajo. Entonces estamos intentando amplificar la voz y mucho trabajo con la industria para que, bueno, buscar financiación también, porque ellos nos pueden ayudar a que esto se haga realidad. Seguimos buscando expertos legales para todos los temas de ley de protección de datos y estamos intentando colaborar con socios tecnológicos para que, bueno, nos hagan revisiones de lo que estamos construyendo, que nos ayuden a construirlo con descuentos, con actividad pro bono, o sea, básicamente gratis, ¿no? Que nos ayuden a construirlo, porque hay muchísimo trabajo todavía para avanzar con el registro. Y esto, así de presentación, era lo que yo tenía preparado. La idea es intentar compartir un poquito ahora cómo realmente funciona el registro y nada, y haceros una pequeña demo. Bueno, lo dicho, vamos a hacer una demo de cómo es la aplicación
para asegurar que nada falla, vamos a usar la presentación. Lo primero que se hace cuando entras en la aplicación es que te preguntas que introduzcas tu correo electrónico. En caso de que no tengas cuenta, tienes que registrarte, aparece ahí abajo. Una vez haces ese registro, la aplicación te dice que que necesitas verificar tu correo electrónico, entonces tienes que esperar que te llegue el correo electrónico. Suele ser inmediato, pues a veces no siempre, pero debería ser inmediato. Una vez verificas el correo electrónico, la aplicación te deja avanzar al siguiente paso, que es el de, digamos, la parte de registro inicial del cuidador. Entonces te pide que elijas el idioma en que quieres hacer utilizar la aplicación. Te pide que pongas tu nombre, tu apellido, el país donde vives y la región donde vives. Y una vez hecho ese introducción de primeros datos, te pide que firmes una política de privacidad. Aquí está todo en inglés, pero si estás en España y has elegido el idioma español, la política de privacidad estará en castellano. Una vez aceptas la política de privacidad, lo primero que vas a ver en la pantalla es que, bueno, lógicamente no tienes ningún paciente registrado y te da la opción de añadir un paciente. Si estás en un móvil, la aplicación pues tiene el formato de móvil, entonces lo puedes ver perfectamente y se puede acceder igual que desde un ordenador. Después la parte de crear un paciente. Tú, al presionar el botón, al clicar aquí en el botón de añadir paciente, lo que te va a pedir son detalles básicos del paciente. El nombre, apellido, el género, la fecha de nacimiento y el país de nacimiento y la fecha de nacimiento. Y también pide más abajo la relación que el cuidador tiene con el paciente, si es padre, madre o abuelo, abuela, etc. Y después, al crear el paciente, pues ya directamente aparece la información del paciente recién creado. Un aspecto, y aquí sí que ya puedo utilizar la aplicación de verdad sin problema porque la tengo abierta. Entonces yo aquí estoy dentro de mi área, estoy viendo que tengo un paciente creado, que por cierto, lógicamente puedo editar sus datos, puedo cambiar lo que fuera, pero además de eso aparecen unas pestañas. Está la pestaña básica de información y hay esta de aquí que está parpadeando porque lo que está pidiendo es que se añada un diagnóstico. ¿Qué significa eso? Pues que es necesario subir un archivo que confirme el diagnóstico clínico o genético de síndrome de Rett. Además, el informe debe de contener el nombre y apellidos del paciente porque confirmamos que coincide con el nombre y apellido que está dado de alta en el registro. Y es lo que usamos para validar que realmente la información es veraz. Se puede o bien subir el fichero, un archivo, que tengas en tu disco duro o escanear directamente y es bastante cómodo como desde el móvil se puede escanear el documento y automáticamente pues ya ese documento es analizado y lo que acaba pasando es que aparece algo así. En la pestaña de diagnóstico, una vez esté confirmado el diagnóstico, aparece información sobre la mutación o mutaciones genéticas de
del paciente con síndrome de Rett. Aparece tanto la información en ambas coordenadas genómicas, que se suele decir, y además aparece la información de nomenclatura HGVS, que es la que más se utiliza en los informes, tanto en el transcrito este que pone aquí, que es el 4992.4, que es el que más habitualmente se ve en los informes de síndrome de Rett, o en este transcrito que también a veces se utiliza. Son la misma mutación, pero simplemente escritas de forma diferente. Y después pone, no sé si sabéis, pero cuando tienes una mutación genética en el ADN, eso provoca que la proteína también esté mutada. Y esas son la información que aparece aquí abajo, que es este gen mutado, que es en la posición 916, que en vez de una C tiene una T, genera una proteína mutada con estas características. Insisto, todo esto que pone aquí es exactamente lo mismo todo, pero simplemente representado de formas diferentes. ¿Por qué hemos decidido hacerlo así? Porque hay veces que el informe viene con la información así y si el cuidador no ve esta información tal cual, puede llevar a pensar que hay un error o que, pues que hemos subido mal, hemos interpretado mal o que realmente no tenían la mutación correcta, pero de esta forma casi siempre lo que van a ver que o bien este coincide, o también hay muchas veces que el informe viene solo con la proteína. Que la mutación es la R318C. Pues que sepáis que cuando diga eso el informe, R318C, pues es lo mismo que todo esto. ¿Y qué más? Después, la parte siguiente, que es lo que estamos... bueno, un tema importante. Cuando... que a veces la gente pregunta, para confirmar que realmente un diagnóstico está o un paciente está dado de alta correctamente en el registro, tiene que aparecer la información y tiene que aparecer el diagnóstico, y aquí abajo tiene que poner que la mutación ha sido identificada y que digamos que está dentro, que está todo ok, digamos. Digamos que el paciente está dado de alta en el registro. La siguiente funcionalidad que vamos a poner en marcha es esta de aquí de las encuestas, que es lo que comentaba un poco. Cuando esté ya funcional, lo que va a permitir es que un cuidador rellene una encuesta para ese paciente. Va aquí a indicar cuándo se ha empezado el plazo para hacer esa encuesta, cuándo finaliza, y al seleccionar te permite seleccionar el idioma en que quieres hacer la encuesta. Yo creo que aquí no la tengo todavía traducida, pero al final lo que permitirá es que rellenes pues esa encuesta para el paciente. Bueno, y esto es típico cuestionario sobre que muchas veces rellenamos cuando vamos al médico, cuando vamos o bien a San Joan de Déu o al Niño Jesús. Es muy habitual tener que rellenar este tipo de encuestas. Y nada, y una vez rellenada la encuesta, pues te dirá que la guardes y ya digamos, has contribuido para que ese paciente tenga datos longitudinales para que, que digamos, pueda enriquecer la información que tenemos sobre ese paciente. Y realmente es así de sencillo. No tiene más, no tiene más misterio. No sé si aquí hay alguna duda. Estas encuestas las lanzará la aplicación del registro o la web del registro, o por ejemplo, si
tú, por lo que sea, estás viendo que la situación basal de tu hija está cambiando y que tendrías que actualizar esa información, puedes acceder a una nueva encuesta y decir, pues mira, a fecha de hoy, esta sintomatología es la que está teniendo. Pues es un buen punto. La idea que tenemos ahora mismo es que sea más bien reactivo, es decir, que se abra una campaña de encuestas o que, por ejemplo, cada 6 meses se pide que se rellene. Pero lo que tú dices es que sea de forma proactiva el cuidador el que rellene esa información y puede ser interesante. O sea, podemos se puede hacer, se puede hacer. Y me parece hasta interesante. A lo mejor no permitir que lo rellenes todos los días, ¿no? Es decir, que te obligue a, a separarlo con un mínimo de tiempo para que tenga sentido, ¿no? Pero, pero desde luego puede ser una funcionalidad interesante. Me gusta la Y idea. perdona. ¿Nosotros como usuarios podemos tener acceso a alguno de esos datos que enseñabas de estadísticos? Hay idea de compartir parte de la información bueno, de forma pública, pero eso es otra de las ideas que está en marcha, de que tú como usuario puedas acceder, bueno, a información a lo mejor específica de tu caso, eh, o, o, pero bueno, lo dicho, ahí entra también el hecho de que somos un poco precavidos a la hora de compartir información por ahora. Am, es decir, que ahora mismo no es posible. Ya, Vamos, ya. la única forma que existe es que aquí, por ejemplo, el mapa que yo estaba compartiendo en la presentación sí que está disponible aquí en la pestaña de Data. Y bueno, y Sí, seguramente vamos al final, a... si desde RTX también hacéis un informe o que se pueda Sí, consultar, eso también sirve, ¿no? Quiero decir, al final es eso una es, manera de poder ver los datos. eso es, eso es. Pero también no es mala idea que tú como usuario de la aplicación, usuario verificado y que además tengas un paciente con síndrome de Rett, eh, pudieras acceder, bueno, a, a información privilegiada, por decirlo de alguna forma. Pero eso todavía no está pensado. Vale, gracias. Nada. ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? No, Teresa, no está la encuesta. O sea, la encuesta la puedo ver yo solo. No, la parte de encuestas no está disponible todavía. Es funcionalidad futura, en desarrollo. Y se sabe cuál es el principal problema, digamos, o cuál es la reticencia de las familias para inscribirse, porque respecto a, o sea, ya somos unos cuantos, pero respecto a la estadística esperada, ¿no? De número de personas afectadas, la verdad que somos poquitos. ¿Te reportan algún motivo o algo? ¿O es que no se conoce mucho todavía?
Pues no te sabría decir, yo no tengo una respuesta. No tengo una respuesta. Estaría bien saberlo, por si hay que adaptar algo, por si es necesario cambiar cosas. Pero no lo sé. Era por si te habían transmitido algo desde otros países o así, si te habían comentado algo. Pero bueno. No. O sea, hay algunas familias que o sea, hay un número importante de pacientes que han subido información de diagnóstico que no permite confirmar que realmente es un síndrome Rett, y es un número importante de personas. Pues igual hay 50 que han subido pues, un informe que no permite confirmar que es una persona con síndrome de Rett. Hay cierta, o sea, yo sí que noto que hay cierta en la barrera digital se dice, ¿no? Sí, puede El ser. hecho de que es una herramienta que requiere un registro, una contraseña, pues igual hay gente que le cuesta utilizarlo. Y bueno, hay las familias que no tienen el gen detectado, pero tengan un diagnóstico clínico, con que suban un informe con ese diagnóstico, pues pasan a pertenecer al registro, simplemente están marcadas como que no tienen diagnóstico genético, pero no debería ser una razón para no hacerlo. Porque al final cuentan también. De la misma forma que contamos otros gen, no solo MECP2, es decir, hay un número significativo de personas con de otros de pacientes con otros genes que provocan síndrome de Rett. Entonces, Pedro, una pregunta. Por Sí. un poco, yo creo que la respondió ya. El tema de familias que suben un informe, pero que no tienen, no es un exoma, no tienen la mutación genética detectada, porque aquí en mi zona sé de alguna que otra familia que está en esa situación. Porque ya al final son niñas o mujeres mayores y tal, entonces, bueno, pues antes las cosas eran un poco de otra manera. Pero eso sí has dicho que sí se contempla, ¿no? Que sí queda registrado, solo que se marca con un tic o lo que sea, indicando que, bueno, diagnóstico clínico y sin prueba genética, ¿no? Sí entra Correcto. en la cuenta. Sí. Vale, Sí, vale. entran en la cuenta. Sí. Vale, Sin entonces duda. los que no entran es porque suben un documento que ya Que no lo es cubre o directamente que no lo suben, ¿no? Vale. o que no lo suben, o suben un documento que no es, que ha pasado bastante. Vale. Claro, Más entiendo. veces de las que algunas veces, más veces de la que alguna vez pensé que pasaría. Entiendo que no basta que sea un informe médico donde ponga lo típico, ¿no? Que tú vas a urgencias por unas anginas y te ponen niña Sí, de 11 años con síndrome de Rett. No, tiene que ser el no, diagnóstico. bueno, si Uf, si es un informe médico que pone que es una niña con síndrome de Rett y es un informe de un hospital, sí. lo estamos dando como válido, como un diagnóstico. Lo que no podemos es, si no pone nada de síndrome Rett, dice que tiene las anginas inflamadas y, Ya. y no pone nada más. Entonces Vale, ahí lógicamente eso no vale. vale. No, es que, por ejemplo, Teresa estaba poniendo en el chat que conoce algunas familias que no tienen gen detectado y que tampoco tienen documento que certifique que tienen red, que solo es como una información médica. Entiendo que no les han puesto por escrito, digamos, el diagnóstico que según los síntomas que describe, a pesar de no tener
la genética hecha, el diagnóstico es síndrome de Rett. Entiendo que es eso Sí, lo que a quiere ver, decir Teresa. sí, Teresa, puede. intenta activarte el micrófono. Yo antes he estado toqueteando a ver si puedes hacerlo. Hola, Teresa. Ahora en principio lo tienes activado. No, no veo. Pero bueno, la respuesta es que necesitamos un informe donde realmente indique que es síndrome Rett. En general, si hay un diagnóstico clínico, no creo que el médico tenga ningún problema inconveniente de hacer incluso un informe ad hoc para en que ponga que efectivamente el paciente tiene síndrome Rett. Y el CDLK5 y FOXG1 también pueden registrarse. Vale. Por aquí, por mi zona, sí sé yo de alguna familia que está un poco en esa situación y lo ha intentado así. No sé si lo habrán subido porque no tengo el feedback de eso, pero no estaban en situación de tener el exoma, porque ya son mayores y demás, pero iban a buscar un poco tener esa documentación, al menos que respaldara clínicamente que tiene síndrome de Rett. Bueno, si así Claro. sirve, pues vale, perfecto. Bueno. Pero vamos, la idea aquí es intentar ser inclusivos, que todos contemos, porque al final también es un dato relevante el hecho de que tengan diagnóstico clínico, que tengan otras mutaciones con síndrome de Rett. Hemos tenido casos de MECP2 duplicado. Al final, todo cuenta. Porque lo importante es que seamos capaces de gestionar bien esa información, pero que no hay. Y no hay problema porque a nivel. Tenemos incluso otras mutaciones que no son las más habituales, aparte de MECP2, FOXG1 o CDLK5 hay más mutaciones. Y de cara a los, bueno, a los médicos y las farmacéuticas, ¿ya les interesa tener esta variabilidad de mutaciones, tal? ¿O tendríamos que afinar el registro para un registro para cada mutación o da igual? A ver, la mutación. O sea, para cada por- gen, quiero decir, porque para cada mutación no, o sea, para cada gen. Es decir, la mutación al final es algo que desafortunadamente eh, está ahí, es como la fecha de nacimiento, al final es parte de tu ADN, entonces cada paciente tiene su mutación. Em, el hecho de permitir que también puedan estar personas o pacientes con FOXG1, con mutaciones en CDLK5, pues es porque históricamente Ujú. han estado dentro de lo que es el síndrome de Rett. Y yo creo que sí, que los investigadores están interesados. Lógicamente, si hay una farmacéutica que está interesada o está trabajando en terapia génica con un gen particular, pues van a estar interesados en ese gen, no en todos. Y desde luego tampoco puede que incluso estén interesados en una mutación en particular. Es decir, que eso ya va a depender un poco de lo que quieran hacer ah, o de lo que estén buscando en ese momento. Pero es un dato clave para también hacer estudios estadísticos de que se han hecho históricamente en síndrome Rett, de que la mutación X
pues tiene más probabilidad de tener de desarrollar escoliosis o epilepsia, o ese tipo de información es siempre muy útil. Y si somos capaces de tener una herramienta que recoge eso de forma sistemática, el potencial es muy alto. Muy bien. ¿Cuándo prevés desplegar, pasar a, o sea, el tema de las encuestas, que esté operativo? ¿Tienes algo más o menos en mente? O porque comentabas antes que estaba aún en desarrollo. Pues cuanto antes. Cuanto Vale, antes. Porque es algo Sí, que porque, me están preguntando también, bueno, lo dicho, la industria está muy interesada. sí, claro que al final Pero va a ser lo que va a proporcionar esa potencia para recoger todo ese tipo de datos y un poco, ¿no? Al exacto, final, ese cuestionario donde se rellena, y al final ya lo vinculas, lo relacionas a una niña, que una niña tiene, como decías, una mutación en concreto y tal. Bueno, al final ahí puedes sacar mucha información, ¿no? Entonces, eso es. por eso te preguntaba lo de antes. Es muy importante. Y tenemos lo dicho, la idea es intentar buscar un equilibrio, pero tenemos el cuestionario el Rett Syndrome Behavior Questionnaire, lo tenemos en inglés. Hay por ahí una versión en castellano, pero no es fácil conseguir este tipo de cuestionarios. Es decir, no es fácil conseguir un cuestionario que esté validado por científicos y que esa versión después la acepten como válida. Eso es lo que te iba a preguntar, porque lo que es válido aquí puede ser que en otro país miembro de Europa no. Es Por que ejemplo, ese cuestionario existe en inglés. Hay una versión que yo he tenido acceso a ella en castellano, que la había creado el International Rett Syndrome Foundation en Estados Unidos. Pero no hay más idiomas. Una de las opciones que estoy valorando es lanzarlo en inglés y en castellano, que al menos abrir la posibilidad de que haya un abanico importante de países que ya lo puedan rellenar. Pero, por ejemplo, lo suyo sería tenerlo también en francés, en alemán, para poder tener una mayor amplitud de datos. Claro, para llegar más lejos. Pero es algo que estoy valorando, ver cómo arrancar. Pero es parte del trabajo que tenemos en mente. En curso. Sí. Vale. A ver si pronto sale y se le encuentra solución, porque yo le veo bastante potencial, la verdad. Sí, sin duda. O sea, que los cuestionarios que salgan, las encuestas que salgan en la web del registro serán los que están ya aceptados, digamos, oficialmente para el RED, o también se crearán nuevos. Ambas cosas. Es decir, yo como lo veo, y es un poco algo que pretendo que sea analizado y discutido en el ámbito de la Asociación Europea y con otras asociaciones, incluso primero tengamos el Rett Syndrome Behavior Questionnaire, es algo estándar. Entonces, ese sí que es algo que vamos a poner abierto para todos los pacientes y que lo puedan rellenar cada X tiempo. Después, imagínate que hay una asociación que determina que quiere proponer hacer un cuestionario para conseguir hacer una determinada investigación. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar, digamos, el registro como un mecanismo de ayudar a que esos estudios lleguen a más gente.
Porque muchas veces el problema que tienes con este tipo de cuestionarios es que la muestra es muy pequeña. Hay veces que yo voy a los congresos y ves estudios realizados en muestras de 10 personas. La posibilidad que te da el poder ampliar eso a cientos de personas es muy interesante. Entonces tú, como investigador, desarrollas un cuestionario en X idiomas y nos pasas esa información. Nuestro comité científico lo valora. Si ve que es algo que tiene interés, lo ponemos en la plataforma y después tú puedes, bueno, el investigador podría tener acceso a esas respuestas. Vale. Es un poco, o sea, que sí, que hay ambas cosas pasarán, ambas opciones son posibles. Técnicamente es lo mismo al final, una encuesta u otra. El desafío de las encuestas es más bien el traducir y que la misma pregunta en inglés corresponda a la misma pregunta en castellano y que las respuestas estén también alineadas para que tú, independientemente de que lo contestes en castellano o en inglés, puedas agregar esos datos y que te dé igual si lo ha contestado alguien en España o alguien en Inglaterra o en Francia o donde sea. Y ese es el poder de normalizar la información de todos los países europeos y aumentar el número, porque lo he dicho, incluso con apoyo limitado de las asociaciones hemos llegado prácticamente a 400 pacientes, es decir, que enseguida nos vamos a poner en cientos y cientos de pacientes con síndrome Rett. Pues no sé si no hay más preguntas, pues igual podemos parar.